se llama perfusión capilar. Estos tres elementos, la función de estos tres elementos son básicos para permitir un adecuado intercambio gaseoso. Y obviamente la función de estos elementos tiene que estar equilibrado para que este intercambio gaseoso sea adecuado. Este equilibrio se llama la relación ventilación-perfusión. La relación de ventilación con la perfusión. ¿Cuánto aire entra a los alvéolos en relación a cuánta sangre pasa por los capilares, la perfusión? Esta relación ventilación-perfusión se llama la relación VQ, que su relación ideal es cercana a 1. Eso significa que si yo tengo 100 ml de aire que entra hacia el alvéolo y circula por minuto y circula 100 ml de sangre por minuto, si yo divido 100 entre 100 me sale 1. Esa es una relación perfecta, adecuada, que va a permitir un adecuado intercambio gaseoso. Cuando hablamos de van a seguir entrando, porque quiero entrar a pantalla completa, y cuando entro a pantalla completa no voy a poder recibirlos. Cuando hablamos de el intercambio gaseoso nos referimos a esta relación, a la entrada de aire hacia los alvéolos, al flujo de sangre por los capilares que viene de las arterias pulmonares y sale por las venas pulmonares, y al proceso de difusión que existe de los gases desde un alvéolo hasta un capilar. Para que suceda este proceso en forma adecuada y óptima, nosotros necesitamos conocer un poco de fisiología pulmonar. Esa fisiología pulmonar pasa por conocer básicamente a qué presión inspiramos el oxígeno. Porque esta difusión de los gases, por las leyes de la física, todo movimiento de un cuerpo, difusión de un gas, salida de un líquido, siempre sucede por diferencia de presión. Los gases, los líquidos se mueven de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y aquí no cambia tampoco esas leyes. Entonces siempre el oxígeno va a difundir desde una zona de mayor presión, que es el alvéolo, a una zona de menor presión, que es los capilares. Y por el contrario, el CO2 va a salir desde los capilares, donde hay una mayor presión, hacia los alvéolos, que en el aire inspirado tiene poco oxígeno. Entonces, para yo comprender el proceso de intercambio gaseoso, tengo que conocer fisiología. Tengo que conocer que aquí, en este alvéolo, tiene que haber una determinada presión que se llama la presión alveolar de oxígeno. Para que llegue a este alvéolo una determinada presión de oxígeno, yo tengo que respirar el aire con una determinada presión inspiratoria de oxígeno. La presión inspiratoria de oxígeno es igual a multiplicar la presión barométrica por la fracción inspirada de oxígeno.
presión barométrica por fracción inspirada de oxígeno. La presión barométrica se refiere a la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La parte más baja de la superficie de la Tierra es a nivel del mar. Y a medida que subimos en la altura podemos llegar a valles, al altiplano, a cordilleras. Y los cambios que suceden cuando llegamos, cuando cambiamos, cuando subimos en altitud, es una modificación de la presión barométrica. En realidad, la presión barométrica disminuye con la altitud. Cambia, disminuye con la altitud. La presión barométrica disminuye con la altitud. Eso es sin saber la fisiología. Cochabamba, a una altitud de 2.560 metros sobre el nivel del mar, nosotros tenemos una presión barométrica de 565 milímetros de mercurio. A diferencia de a nivel del mar, donde la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. Obviamente es mayor que la presión de Cochabamba. Y así, a medida que subimos en la altura, la presión barométrica va disminuyendo. Sin embargo, la composición del aire no cambia. La composición del aire a cualquier altura, ya sea a nivel del mar, en Cochabamba, en La Paz, en el altiplano, en Everest, sigue siendo la misma. La composición del aire, que es 0,9%, 21%. Otro gas que existe en el aire y que es inerte es el nitrógeno, en una concentración de 79%. También existe CO2 en una composición de 0,3 y agua en una concentración de 0,07%. Para comprender el intercambio gaseoso, la oxigenación, nosotros debemos recordar este valor. ¿Qué oxígeno en aire ambiente? ¿Y en qué altura estamos? ¿Qué presión barométrica estamos en el lugar donde estamos realizando el análisis? Tomando en cuenta estos dos parámetros, en Cochabamba nosotros podemos averiguar la presión inspiratoria de oxígeno. Significa la presión con la que nosotros estamos inspirando el oxígeno. Ese aire que inspiramos pasa por las superiores, la nariz, la parte de la mucosa de la faringe, donde va a tener ciertos cambios, que son la saturación del aire con agua. El aire se va a calentar a 37 grados. Se va a calentar a 37 grados. Justamente por eso es que nosotros respiramos por las vías aéreas superiores. A medida que pasa por la vía aérea superior, el aire se calienta y se humidifica. Entonces, a nivel del alvéolo va a ejercer una determinada presión. La cantidad que ejerce el agua en la atmósfera es muy baja, 0,07 milímetros de mercurio.
pero a medida que va para aéreas ejerce ya una determinada presión. Y está determinado que a una temperatura de 37 grados, que es lo que tenemos en nuestro cuerpo, la presión de agua es alrededor de 37 milímetros de mercurio. 37 milímetros de mercurio. Entonces, para nosotros calcular la presión alveolar de oxígeno que está en este alveolo, nosotros tenemos que incorporar a la presión inspiratoria de agua, a la presión inspiratoria de oxígeno y restar el valor de la presión de agua, que es 47 47 milímetros de mercurio a una temperatura de 37 grados. El otro gas que se incorpora en este microambiente que se llama el alveolo es el CO2. Es el CO2. En condiciones normales, la concentración de CO2 en el medio ambiente es mínima, 0,03. Es el porcentaje que tenemos de concentración de oxígeno. Pero en el alveolo es un microambiente donde ya ejerce una determinada presión, que también resta de la presión alveolar de oxígeno. La presión ejercida por el CO2 equivale a la concentración de CO2 dividida entre el cociente respiratorio, que es 0,8. Entonces, este microambiente que significa el alveolo, después de calcular toda esta fórmula, va a tener una presión alveolar de oxígeno de alrededor de 84 milímetros de mercurio en Cochabamba y respirando aire ambiente con una fracción inspirada de oxígeno del 21%. Esto se llama ventilación. La entrada y salida de una determinada cantidad de aire con estas características de concentración de los gases. Esta ventilación se refiere al movimiento del aire que se llama volumen corriente. En condiciones normales, un promedio de volumen corriente que uno respira es alrededor de 500 cc. La laringe, la tráquea, los bronquios principales, bronquios de primer y segundo orden. Todo ese espacio se llama espacio muerto anatómico. Ese espacio muerto anatómico equivale más o menos a 150 cc. Entonces, en realidad, el volumen que da es más o menos 350 cc, que sería el volumen que realmente es el que interviene en el intercambio gaseoso. 350 cc es el volumen alveolar que entra y sale en todos los alveolos, no en un solo alveolo, en los millones de alveolos que tenemos, que entra y sale con cada respiración. Y este volumen alveolar llega a tener una presión alveolar de oxígeno de 84 milímetros de mercurio. Eso se llama ventilación. Indudablemente, para que se produzca el intercambio de gases, los gases tienen que pasar de los alveolos a los capilares y el CO2 de los capilares al alveolo. Entonces tiene que haber un flujo de sangre por los capilares que viene desde el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, que tiene una determinada presión que se llama presión venosa de oxígeno, que es alrededor de 40 milímetros de mercurio.
y que una vez que se ha producido el intercambio gaseoso, sale por las venas pulmonares a una determinada presión, que es la presión arterial de oxígeno, que en Cochabamba, cuando uno respira al aire ambiente con 21% de concentración de oxígeno, es más o menos entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Esta es la presión arterial de oxígeno normal. Esto se llama perfusión. Y la perfusión está en relación al flujo sanguíneo que está determinado por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que inyecta el ventrículo derecho. El gasto cardíaco que está en relación al volumen sistólico que sale en cada sístole del ventrículo derecho y a la frecuencia cardíaca. Que para que exista un adecuado intercambio gaseoso, tiene que haber una adecuada relación de ventilación y perfusión. Hay mucha ventilación y poca perfusión, no va a haber un adecuado intercambio gaseoso. O por el contrario, si hay una mala perfusión y una buena ventilación, tampoco va a haber un adecuado intercambio gaseoso. Por lo tanto, la relación entre la ventilación-perfusión que va a dar un óptimo intercambio gaseoso es una relación BQ alrededor de 1. Eso significa que a este alvéolo, si entra 50 ml de aire por minuto, también debe circular 50 ml de sangre por minuto. Si yo tengo esa proporcionalidad de aire que entra o flujo de sangre que circula, voy a tener una relación BQ de 1, lo que va a ser adecuado. Además, nosotros tenemos este proceso, o sea, no es suficiente que haya ventilación y perfusión adecuada, sino también tiene que haber un proceso de difusión adecuado. La difusión se refiere a ese pasaje de los gases del oxígeno de los alvéolos a los capilares y del CO2 de los capilares a los alvéolos. Esta difusión está en relación a la solubilidad de estos gases y está en relación al grosor de esta membrana. El oxígeno tiene que atravesar el epitelio alveolar, el intersticio, atravesar el endotelio capilar y llegar a la hemoglobina. Entonces, este proceso de difusión va a estar en relación a la diferencia de presiones. Si yo tengo 84 milímetros aquí y la sangre está llegando con 40 milímetros por la vena, entonces la presión mayor de la presión alveolar con la presión arterial de oxígeno. Siempre hay una diferencia que se llama la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, que en condiciones normales es menor o igual a 20. Si yo tengo 84 aquí y tengo 60 acá, tengo una diferencia alveolo-arterial de 24. Si yo tengo 84 y 70, la diferencia va a ser 14. O sea, nunca va a haber nunca va a haber un equilibrio completo, en el proceso de difusión de oxígeno. O sea, siempre va a haber algunos alvéolos que quizás tengan un intercambio gaseoso adecuado,
adecuado, quizás tengan 84 y aquí salgan con 84. Pero va a haber otros alvéolos donde no va a suceder eso. Entonces es posible que esos alvéolos donde no suceda eso, el PO2 salga con un valor de 50. Como la sangre se mezcla todo en el ventrículo izquierdo, entonces nosotros medimos un promedio, una mezcla de todas las unidades alveolares. Y vamos a ver posteriormente por qué no se logra equilibrar completamente la presión alveolar de oxígeno con la presión arterial de oxígeno. Entonces, la ventilación alveolar es el volumen de aire que llega a los alvéolos. Tiene que atravesar el anatómico, que es el árbol tráqueo-bronquial, que tiene un volumen alrededor de 150 ml. Para que se mueva este volumen de aire, tiene que haber una mecánica ventilatoria adecuada. La mecánica ventilatoria adecuada se refiere a que se tiene que generar una diferencia de presiones. Por eso la ley de la física dice que los gases siempre se mueven de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Si ustedes en este momento abren la boca sin contraer los músculos respiratorios, en la boca no va a producir un movimiento de aire. Quizás solamente se centre una mosca a su boca. Entonces tiene que haber una fuerza que produzca un cambio de presiones. Esa fuerza se refiere a la contracción de los músculos de la respiración. Esa fuerza se refiere a que cuando se contraen los músculos de la respiración, se va a generar una presión intratorácica negativa. Al generar una presión intratorácica negativa, recién se va a mover el aire. Recién va a entrar el aire del medio ambiente a sus pulmones. Pero este aire tiene que atravesar el árbol tráqueo-bronquial, que ejerce una resistencia determinada al movimiento del aire. O sea, toda vez que cambia la resistencia del aire, yo necesito más fuerza para mover un determinado volumen de aire. Esto, por ejemplo, sucede en los asmáticos. Cuando tienen broncoespasmo, la resistencia, el diámetro de los bronquios está disminuido, entonces la resistencia está alta. Entonces yo necesito mayor fuerza para mover el aire. Y esta mecánica ventilatoria también tiene que vencer la distensibilidad de los pulmones y la caja torácica. O sea, los pulmones también tienen que permitir, tienen que modificar su tamaño, tienen que modificar su diámetro para permitir la entrada del aire. Y esto se llama distensibilidad del pulmón y la caja torácica. Si un pulmón es duro, es fibrótico, tiene neumonía, entonces esa distensibilidad es baja. Es como querer estirar ustedes una liga. Si quieren estirar una liga, ejercen poca presión para alargar la liga. Pero si ustedes quieren estirar, por ejemplo, un neumático de una llanta, no van a poder estirar ese neumático. Van a tener que ejercer una tremenda fuerza para querer estirar un poquito ese neumático. Ese neumático tiene una distensibilidad baja. La difusión alveolo capilar, que va a permitir el intercambio de gases, es una forma de difusión pasiva que se realiza por diferencia de presión y está en relación a la solubilidad de los gases a través de las estructuras que corresponden al epitelio alveolar, a la membrana capilar alveolar,
a la membrana basal capilar, al endotelio capilar, hasta llegar a la hemoglobina. Estos gases, tanto el oxígeno como el CO2, son solubles, son hidrosolubles, porque lo que tenemos nosotros en las células, en los tejidos, es agua. El CO2 es 80 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, su pasaje a través de estas membranas alveolo-capilar es mayor. En condiciones normales, en una fracción de segundo, este alveolo que llega a una membrana alveolo-capilar que no tiene oxígeno o que tiene una concentración de oxígeno baja, en fracción de segundo se oxigena adecuadamente y sale. En condiciones de ejercicio, el flujo sanguíneo aumenta de velocidad. Se hace más rápido porque aumenta el flujo sanguíneo con el ejercicio. Sin embargo, todavía hay tiempo para que todos estos glóbulos rojos se oxigenen adecuadamente y nosotros podemos tolerar el ejercicio. El otro aspecto es la perfusión pulmonar. La perfusión pulmonar está en relación a la circulación por la arteria pulmonar. No es la circulación que viene hacia los bronquios. Se refiere a la circulación por la arteria pulmonar, que tiene unas características que puede recibir todo el gasto cardíaco. Es un lecho que tiene bajas presiones y baja resistencia. La presión sistólica en la arteria pulmonar a nivel de Cochabamba es más o menos 25 a 30 milímetros de mercurio, con una presión media de 15 milímetros de mercurio y una diastólica alrededor de 10. Y la resistencia, una resistencia vascular pulmonar de alrededor de 2 milímetros por litro por minuto. Entonces, esto hace que fácilmente el ventrículo derecho pueda inyectar sangre a toda la arteria pulmonar. Esta circulación en la arteria pulmonar tiene ciertas características. Su resistencia se modifica poco frente a los cambios en el gasto cardíaco. Cuando ustedes hacen ejercicio, uno de los cambios fundamentales para hacer ejercicio es el aumento del gasto cardíaco. Pero mucho de la circulación pulmonar en condición de reposo o no está completamente abierto o no tiene flujo. Entonces, esta circulación pulmonar tiene una capacidad para distender las arteriolas y para reclutar arteriolas y capilares que en condición de reposo no están recibiendo flujo sanguíneo. Por lo tanto, esta acción y reclutamiento de los capilares aceptan un aumento súbito en el gasto cardíaco sin modificar la resistencia vascular pulmonar, lo que permite que uno pueda tolerar el ejercicio. Y además, esta circulación pulmonar preserva un adecuado intercambio gaseoso, haciendo que se llama la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esto significa que si un alveolo no está recibiendo una adecuada ventilación alveolar, que si un alveolo no tiene una presión alveolar adecuada, está por debajo de lo normal, ese capilar que está irrigando ese alveolo mal ventilado va a sufrir un fenómeno de vasoconstricción. Esto va a permitir desviar el gasto cardíaco de esa zona mal ventilada con baja presión alveolar de oxígeno hacia alveolos que tienen una mejor ventilación y una mejor presión alveolar de oxígeno.
Esta vasoconstricción pulmonar hipóxica permite una redistribución del flujo sanguíneo hacia zonas mejor ventiladas. Por lo tanto, y esto obviamente en la intención de mantener una adecuada relación entre ventilación y perfusión. Que ya hemos dicho que la relación ideal está cercano a 1, que significa que va a tener una adecuada ventilación y una adecuada. Cuando no hay una adecuada ventilación, esta relación es baja, es menos de 1, entonces tenemos fenómenos de ventilación disminuida. Y eso va a producir una alteración del intercambio gaseoso. Esto, por ejemplo, se va a dar cuando exista EPOC, asma, donde hay una obstrucción bronquial. La ventilación va a estar disminuida. O en la forma más extrema, la ventilación puede estar completamente ausente. O sea, no hay ventilación, pero sí hay perfusión. Y esa unidad se llama es una unidad que tiene una relación ventilación-perfusión de 0. Se llama shunt. Se llama cortocircuito intrapulmonar patológico. Patológico, ventilación, pero sí hay perfusión. Estos mecanismos de alteración de la relación ventilación-perfusión van a ser causantes de hipoxia. Al no tener una relación ventilación ideal de 1, entonces el proceso de intercambio gaseoso no va a ser el adecuado y vamos a tener hipoxemia. O puede ser lo contrario, que tenga mucha ventilación y tenga perfusión disminuida o ausente. La perfusión disminuida o ausente. En este caso me va a dar una relación BQ alto, mayor de 1. Y obviamente tampoco se va a producir un adecuado intercambio gaseoso. Aunque entre aire al alveolo, si no pasa sangre, tampoco se va a producir un adecuado intercambio gaseoso. Estas son las 3 causas por las cuales se produce una alteración del intercambio gaseoso que se va a reflejar en hipoxemia en los pacientes. En condiciones fisiológicas, nosotros tenemos un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. No todo nuestro pulmón tiene una relación BQ de 1. Por los fenómenos de gravedad de la Tierra, se ha demostrado que las zonas basales tienen una relación perfusión menos de 1, o sea, tienen más flujo, más perfusión que ventilación. Mientras que las zonas apicales tienen más ventilación que perfusión. Tienen una relación mayor de 1, 1.2. Entonces, este desequilibrio funcional normal que sucede en la relación ventilación-perfusión de las personas normales hace que nunca tengamos un óptimo intercambio gaseoso. Nunca nuestra presión arterial de oxígeno va a llegar a igualar la presión alveolar de oxígeno. Y siempre vamos a tener una diferencia alveolo arterial de oxígeno de alrededor de menos de 20. Incluso en condiciones fisiológicas normales. Lo que se acentúa existe alteración de la relación ventilación-perfusión. Por ejemplo, esta unidad alveolar, alveolo capilar, recibe ventilación y también recibe perfusión, sangre venosa que se oxigena y sale como sangre arterial. Pero esta otra unidad, ya sea por obstrucción completa de los bronquios,
ya sea porque este alveolo está lleno de exudado, neumonía, o llena de trasudado como en edema agudo de pulmón, o llena de células inflamatorias, o cualquier otro elemento proteináceo, si este alveolo está lleno ha sido ocupado por un elemento que no sea el volumen alveolar, o este bronquio de sangre por este lado, no se va a producir la oxigenación. Esta unidad se va a llamar una unidad que tiene una relación ventilación-perfusión equivalente a 0, cortocircuito. Indudablemente lo que nosotros vamos a medir va a ser una mezcla de estas dos unidades, esta que se oxigena adecuadamente y esta que no oxigena nada. Y vamos a tener hipoxemia. O por el contrario, o un fenómeno parcial. Eso significa que esta unidad recibe una adecuada ventilación, una adecuada perfusión, oxigena bien. Pero esta otra unidad recibe menos ventilación porque existen secreciones bronquiales, porque existe broncoespasmo, o está parcialmente lleno el alvéolo de secreciones. Entonces esta unidad va a tener una relación ventilación-perfusión menos de 1, porque tiene menos ventilación que perfusión. Y aquí también no va a haber un adecuado intercambio gaseoso. Ahí indudablemente va a ser causa de hipoxemia. O puedo tener nosotros, en este caso, una obstrucción total de una arteria pulmonar, como en un tromboembolismo pulmonar. Hay una obstrucción de la arteria pulmonar y no hay perfusión. Y esta unidad alveolar sigue recibiendo ventilación, pero no tiene nada de perfusión. Esto se llama espacio muerto, una relación ventilación-perfusión infinito, mayor de 1. O puede ser que tenga un estado de shock, donde la perfusión a ciertos lugares sea disminuida. Hay perfusión, hay ventilación, hay un grado de intercambio gaseoso. Pero, obviamente, en estas otras unidades el intercambio gaseoso es mejor. En estas circunstancias, estas unidades alveolo-capilares que no intervienen en el intercambio gaseoso pueden ser suplidas por el resto que tienen un adecuado intercambio gaseoso y yo no tener hipoxemia en estos casos, tener un adecuado nivel de oxígeno en la sangre. Pero en estas dos circunstancias sí con certeza voy a tener hipoxemia, porque hay una mezcla de sangre venosa que no oxigena o que se oxigena parcialmente. Pero en estas unidades de espacio muerto, donde está ausente la perfusión o está muy disminuida la perfusión, el resto de las unidades alveolo-capilares pueden suplir esta deficiencia y mantener todavía una adecuada oxigenación. ¿Quién controla la ventilación? La actividad metabólica corporal. El metabolismo del cuerpo va a primero consumir oxígeno y producir CO2. Todas las células del cuerpo lo que consumen es oxígeno, que se llama VO2, y producen CO2, que se llama VCO2. Consumo y producción de CO2. El grado del metabolismo corporal, o sea, la cantidad que yo necesite de consumo de oxígeno y la cantidad de CO2 que vaya yo a producir producto del metabolismo celular, va a controlar la ventilación, va a controlar el patrón ventilatorio, va a controlar cuánta de frecuencia respiratoria voy a necesitar, va a controlar con qué profundidad voy a mover el volumen corriente, e incluso la relación inspiración-expiración. Y esto está dado por ciertos centros respiratorios que están localizados en el bulbo y receptores
un circuito de receptores que están a nivel del pulmón, receptores de estiramiento pulmonar, de irritación, y sobre todo los quimiorreceptores periféricos que están localizados en la aorta y la carótida, que son los que van a censar los niveles de PO2, de PCO2 y de pH. Al censar los niveles de PCO2, PO2 y pH, entonces si yo tengo una disminución del PO2, estos receptores van a estimular al centro respiratorio, voy a aumentar la frecuencia respiratoria. Si yo tengo un exceso de CO2, también voy a estimular al centro respiratorio y voy a aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. O si yo tengo un nivel de pH bajo, una acidosis, un aumento en la concentración de iones hidrógeno, también eso va a estimular al centro respiratorio y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Lo más importante es la perfusión de los tejidos. Entonces ustedes tienen que tener que este intercambio gaseoso, que es parte de la función pulmonar, como su nombre dice, solamente una parte de lo que significa el consumo de oxígeno por los tejidos. En los alvéolos existe una determinada concentración arterial de oxígeno, alveolar de oxígeno y alveolar de CO2. Se produce el proceso de difusión de oxígeno y modifica las concentraciones de presión venosa, una determinada concentración de oxígeno, que es la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. O sea, no solamente esta es la parte respiratoria, pero ahí viene la parte circulatoria, porque esa sangre pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y es eyectada por la aorta hacia la parte sistémica del cuerpo. Aquí interviene lo que se llama el corazón, porque el corazón tiene que generar un determinado gasto cardíaco, que empuje, que eyecte la sangre del ventrículo izquierdo hacia los tejidos. Este gasto cardíaco que está en relación a la frecuencia cardíaca con la que se contrae el corazón y al volumen que eyecta en cada sístole, que se llama volumen sistólico. Esta presión arterial de oxígeno está diluida en la sangre. Eso se llama contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno está en relación a la cantidad de hemoglobina que está saturada con oxígeno. Para yo saber qué cantidad de oxígeno hay en 100 ml de sangre, tengo que multiplicar el nivel de hemoglobina contenido arterial de oxígeno. De nada valdría tener un adecuado contenido arterial de oxígeno si no tengo un adecuado gasto cardíaco. Igual voy a tener hipoxia tisular. O si tengo un gasto cardíaco con un contenido arterial de oxígeno bajo, igual puedo tener hipoxia tisular. Entonces, para que exista un adecuado transporte de oxígeno, tengo que tener un gasto cardíaco bueno y un contenido arterial de oxígeno bueno. Una vez que llega a los tejidos, esta sangre pasa por los capilares. Aquí se produce el consumo de oxígeno.
O sea, el oxígeno pasa de los capilares a los tejidos. Y se produce y el metabolismo celular realiza la producción de CO2. El metabolismo final de las células suele ser CO2, o sea, es la producción de CO2, VCO2. Y este CO2 pasa de los tejidos hacia los capilares. Y obviamente por la vena cava va a la aurícula derecha, ventrículo derecho y vuelve a los pulmones en forma de sangre venosa que tiene una PO2 de 40, o sea, se ha consumido de 70, se ha consumido a 40 y se ha producido oxígeno, aumenta de 30 a 45 y nuevamente se repite el ciclo. Aquí se produce algo que se llama la extracción tisular de oxígeno, que es la relación entre la cantidad que yo le doy y la cantidad que se consume de oxígeno. Esta extracción tisular de oxígeno en condiciones de reposo es alrededor del 30%. O sea, el 30% de esta cantidad de oxígeno que yo le aporto a los tejidos es consumida en condiciones de reposo. Esto permite una reserva funcional para situaciones donde existe ejercicio. Entonces nosotros necesitamos un aporte continuo de oxígeno a los tejidos que se llama DO2. Está en relación directa a la cantidad de oxígeno transportada en 100 cc de sangre que se llama contenido arterial de oxígeno, que esta es la fórmula. Y tiene un volumen aproximado de 20 volúmenes por ciento. Y está en relación, o sea, en relación a la cantidad al volumen de sangre movilizado por unidad de tiempo que se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco está en relación directa a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico, el volumen que se eyecta en cada sístole cardíaco, que en condiciones normales es alrededor de 5 litros por minuto. ¿Cómo yo puedo aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos? Si ustedes se ponen a hacer ejercicio, en situaciones agudas cuando hacen ejercicio, entonces lo primero que uno hace es generar taquicardia. La taquicardia aumenta el gasto cardíaco. Si ustedes hacen ejercicio, existe una mayor extracción tisular de oxígeno. O sea, los tejidos empiezan a extraer más, hasta un 60-70% de la cantidad de DO2. Hay una mayor extracción tisular de oxígeno. Y hay unos cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina en condiciones normales es la molécula que transporta la mayor cantidad de oxígeno. La hemoglobina transporta casi todo el oxígeno en la sangre. Pero esta hemoglobina tiene que ser capaz de liberar el oxígeno a los tejidos. Tiene que ser capaz de liberar el oxígeno hacia los tejidos para que se consuma. Hay ciertas circunstancias patológicas que hacen que la hemoglobina tenga una mayor afinidad por el oxígeno, o sea, se quede con el oxígeno. Obviamente, el oxígeno tiene que ser usado por el metabolismo celular, no tiene que estar aquí en la hemoglobina. La hemoglobina tiene que liberar fácilmente el oxígeno. Y eso se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Ciertas circunstancias como la acidosis, la fiebre, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Al disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno más fácilmente se libera de la hemoglobina y pasa a los tejidos. Entonces, estos tres elementos de aumento de gasto cardíaco, mayor extracción tisular de oxígeno por los tejidos
y cambios en la afinidad, o sea, disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, hace que nosotros podamos tolerar el ejercicio físico. Porque durante el ejercicio nosotros tenemos una tremenda demanda de oxígeno, un aumento del consumo de oxígeno. Y obviamente por estos tres elementos nosotros vamos a tolerar el ejercicio. ¿Cómo podemos aumentar el transporte de oxígeno a los tejidos? En forma crónica también podemos aumentar generando poliglobulia. De esa forma, muchas personas que viven en la altura compensan la baja oxigenación, haciendo que exista una mayor cantidad de hemoglobina. Y de esa forma optimizan el transporte de oxígeno. A pesar de tener una menor presión arterial de oxígeno, los que viven en la altura, la presión alveolar de oxígeno es menor que esto, que es en Cochabamba. Eso les produce una menor oxigenación. Pero para compensar tienen una mayor cantidad de hemoglobina. Eso se llama poliglobulia. Entonces ese es el mecanismo de la forma como las personas que viven con concentración de oxígeno. Y es la forma como muchas veces, incluso los que hacen ejercicio extremo, como los ciclistas, se hacen transfusiones autólogas de sangre. 1 o 2 meses antes de la competencia se retiran sangre, su cuerpo compensa su nivel de hemoglobina y antes de la competencia se transfunden la sangre. O sea, van a aumentar sus niveles de hemoglobina. Y de esa forma van a mejorar el transporte de oxígeno hacia sus tejidos y va a mejorar su tolerancia al ejercicio. Entonces esa es la parte de la fisiología de la altura. ¿Tienen preguntas? Van a disculpar, mañana los martes yo hago turno en el hospital y me es difícil hacer actividad docente. ¿Me han escuchado o no hay nadie? Sí, doctor. Mañana tengo turno en el hospital, no hago actividad docente, no va a haber clase mañana. Vamos a hacer clase el día miércoles y vamos a empezar por infecciones virales de la vía respiratoria. El miércoles, el jueves vamos a hacer COVID y el viernes posiblemente neumonía. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Doctor, una pregunta. En caso de que haya cualquier tipo de insuficiencia, o sea, no haya buena oxigenación por parte del pulmón, tal vez por este último que nos acaba de explicar de hemoglobina para tratar de compensar una insuficiencia respiratoria, por así decirlo, o no podríamos hacer eso. Por ejemplo, como el tema de esto de los COVID, distrés respiratorio. O sea, si vos tienes un mal transporte de oxígeno, porque tienes una enfermedad acá, neumonía, COVID, o lo que quiera llamarse. Entonces la oxigenación es mala, el intercambio gaseoso es malo porque hay enfermedad aquí. ¿Cómo puedes vos mejorar el transporte de oxígeno? Primero, optimizando el gasto cardíaco. Obviamente cualquier enfermedad que se produce en los pulmones, neumonía, COVID, SARS, influenza,
son enfermedades sistémicas que a veces afectan la contractibilidad del miocardio y disminuyen la contractilidad del miocardio, y esas personas están hipotensas, están en estado de shock, sepsis. Entonces hay que mejorar el gasto cardíaco. Y hay que mantener un adecuado nivel de hemoglobina para que el contenido arterial de oxígeno sea adecuado, alrededor de 20 milímetros. Hay que mantener un adecuado nivel. Ese adecuado nivel pasa por unos niveles de hasta 12 gramos por decilitro. Obviamente, si vos transfundes a estas personas en insuficiencia respiratoria por patología y quieras buscar niveles de hemoglobina de 18, 20, no está demostrado que eso vaya a producir un mejor beneficio, porque son circunstancias de patología, donde la circulación se puede alterar si llega a tener una poliglobulia artificial por politransfusión. Esta transfusión autóloga que se hace en los ciclistas tampoco les lleva a niveles de poliglobulia, niveles de hemoglobina de 16, 18, 20, porque su función cardíaca también se va a alterar. El corazón tiene que, si yo tengo un nivel de poliglobulia extrema, con niveles de hemoglobina de 18, 20, la viscosidad de la sangre va a aumentar. Entonces, al aumentar la viscosidad de la sangre, es posible que trastorne la función del ventrículo izquierdo, porque no va a poder hacer funcionar adecuadamente una sangre como el agua. No va a poder empujar una sangre como el agua a través del sistema circulatorio. Entonces, la sangre tiene que tener un nivel de factor reológico adecuado, con un nivel de hemoglobina alrededor de 12, 14, para que el flujo sanguíneo sea adecuado. Si yo le voy a transfundir artificialmente sangre para que ese individuo desarrolle poliglobulia durante su COVID, para mejorar su oxigenación, no voy a lograr mayor beneficio, porque puedo trastornar a la función cardíaca y a la circulación de la sangre. Una sangre con factor reológico muy alto, una sangre espesa. Los ciclistas tampoco se realizan una transfusión autóloga de 2-3 litros de sangre. Se hacen a lo sumo una unidad de sangre que se retiran previamente a su ejercicio, a su competencia. O sea, tampoco llevar la hemoglobina a niveles de 20. Es posible que mejore el contenido arterial de oxígeno, pero va a trastornar la función cardíaca. Está demostrado que niveles de hemoglobina de 10 son suficientes para yo tener, siempre y cuando tenga una saturación de oxígeno adecuada, voy a tener niveles adecuados de contenido arterial de oxígeno. Y ese nivel de hemoglobina de 10 va a producir un factor reológico adecuado de la sangre. Va a ser una sangre no espesa como una lava, y le va a permitir tener un flujo sanguíneo adecuado a través de toda la circulación. ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.